Y es por esto que el periódico Imagen de Veracruz decidió hacer este foro invitando a las personalidades que voy a mencionar. Al licenciado Benjamín Gutiérrez García, que es secretario general de la FEDSE, Veracruz, Boca del Río, abogado y actualmente haciendo su maestría en Derecho. Bienvenido, señor licenciado. Está con nosotros Luis Alberto Martín Capistrano, que tiene maestría, doctorado en Derecho, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón. Como parte importante, quiero decirles que es el presidente de la Coparmex en Veracruz y ha hecho un papel extraordinario, ha aumentado la cantidad de socios y ha hecho un papel preponderante. Persona joven y valiosa, y qué bueno tenerte aquí, es un orgullo. Gracias. El licenciado Juan Carlos Ocampo Rodríguez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Él hoy va a coordinar esta interesantísima reunión. Él es integrante del órgano para la primera compilación legislativa del Estado de Veracruz, maestro de las materias de Derecho Fiscal y Derecho Laboral en la Facultad de Administración de la Universidad Villarrica. Ha sido apoderado de la Dirección General de Seguridad Pública y de la Policía Auxiliar del Estado de Veracruz, director jurídico del Organismo Público Descentralizado de la Junta Estatal de Caminos del Estado de Veracruz. Actualmente desarrolla servicios en el área laboral de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Veracruz. Bienvenido, Juan Carlos. Está con nosotros también el maestro Joaquín Hernández Quirós, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, diplomado de Relaciones Laborales por la Universidad Cristóbal Colón. Llevó el curso de actualización de procedimiento laboral por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social y Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Diplomado en Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Veracruz, diplomado en Justicia Constitucional y Actualización Jurisprudencial por la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz. Ha sido catedrático de la Escuela Libre de Derecho en Veracruz y un aspecto muy importante, actualmente es presidente del Colegio de Abogados de Veracruz. Bienvenido, don Joaquín. Quiero ofrecer a todos ustedes una enorme disculpa, muy contra mi voluntad. Estaba invitado el señor licenciado Pascual Lagunes Ochoa, que es secretario del sindicato de Tenaris Tamsa, y hoy a las 11:42 de la mañana recibo este correo en donde me avisa que su toma de nota fue precisamente el día de hoy, y esa es la razón por la que no está con nosotros. Pues creo que es perfectamente entendible. Así es de que vuelvo a ofrecer una disculpa por esta falla, por razones de fuerza mayor, pero lo importante es que tenemos a nuestros invitados aquí frente a nosotros y a ustedes que están en esta casa, que siempre está para servirles. Señores, cuando gusten. Gracias. Muy bien.
Gracias, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. La gratitud a esta institución de periódicos Imagen de Veracruz y también a su asesor, el doctor Isaac Wislicki, quien gracias a él estamos frente a ustedes y ustedes en esta inquietud. Al principio, una persona que se encuentra asistente aquí me preguntó: oye, Juan Carlos, ¿cuándo se publica la reforma laboral? Digo, todavía no, espérate, porque más que una cuestión jurídica también es un fondo político. Pero resulta que ya la reforma electoral ya está en ciernes. Y gracias a eso, nosotros también estamos aquí. La iniciativa de ley y exposición de motivos concentra 51 puntos. De esos 51 puntos, hemos escogido en 3 temas: tema individual, colectivo y procesal. Vamos a llevar ese orden, vamos a concluirlo aproximadamente en 100 minutos y unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Corresponde en este caso al licenciado Joaquín Hernández Girón hacer la exposición de los puntos de la reforma en materia individual, procesales, perdón. Entonces, Martín, a ti te tocan los puntos individuales y al licenciado Benjamín los colectivos y a Joaquín los procesales. Tienes uso de la voz. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. La verdad es que es motivador que le dediquemos una parte de nuestro tiempo el viernes para tocar esos temas que tienen que ver con la reforma laboral. Los temas jurídicos luego no son así como que lo más interesante que puede haber, pero este tema de la reforma laboral realmente es algo que vale mucho la pena. Quiero yo platicarles un poquito de historia para que hablar de lo que es el derecho laboral desde el punto de vista más básico. Y bueno, les comento que la Constitución mexicana, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, data de 1917. Esta Constitución es el acta de reformas de la Constitución de 1857, en donde ya se contenían artículos que tenían que ver con el derecho del trabajo o el derecho al trabajo. En la Constitución de 1917, la que está en vigor, la que rige la vida de los mexicanos, tenemos en el artículo 123, el derecho de los trabajadores, y en ese artículo 123 tiene una ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo. Si vemos en este sentido histórico, la Constitución del 57, el Acta de Reformas del 17 y la última Ley Federal del Trabajo, que es de 1970, que ha tenido reformas, modificaciones, algunas significativas, otras de no mucha trascendencia, nos encontramos con que la relación obrero-patronal hoy en nuestro país, en el México que estamos viviendo, está completamente desfasada de lo que se está viviendo en todo el mundo. La relación obrero-patronal en lugares como Estados Unidos, en países como de Europa, en países inclusive que tienen el mismo desarrollo económico que nosotros de Centro y Sudamérica, ha evolucionado y avanzado mucho. Era de entenderse, por ejemplo, que en 1917, lo que se buscaba era, a través de la Ley Federal del Trabajo, a través del artículo 123, establecer un equilibrio entre las fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? La del patrón, que es el adinerado, es el poder económico, y el trabajador, bueno, pues es el necesitado, es el pobre. Así lo comenta inclusive en la exposición de motivos de la Constitución del 17. De tal forma que dice que necesita trabajo y aquel que lo puede dar, pues están en una situación. Por lo tanto, es la ley la que busca equilibrar esas fuerzas con el objeto de darle el espacio, el respeto, la protección a los trabajadores. El México de 1917 y el México de 1970 ha evolucionado muchísimo al México actual, al México contextual, al México globalizado, y igual que forma parte de una economía ya prácticamente en todo el mundo. Por lo tanto, ha habido distintos intentos de reformar la Ley Federal de Trabajo y esto no ha sido posible hasta ahora que se está haciendo esto. Había 411 propuestas, 411 iniciativas que tienen ya inclusive varias legislaturas atrás, que se han quedado en el archivero en San Lázaro,
y que no ha pasado, y ahí se tiene esto detenido. El presidente Calderón, en el ejercicio del artículo 72, manda como iniciativa preferente, o una iniciativa con la calidad de preferente, y esta calidad de preferente no es nada más que tiene un plazo establecido, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, para estudiar, analizar, discutir y en su caso aprobar o no aprobar el planteamiento que hace el presidente de la República. Hoy ya la calidad de preferente de esta iniciativa laboral ya la perdió por motivo de que regresó a la Cámara de Diputados, pero bueno, eso es ya lo que estamos analizando. Cuando surge el tema de la reforma laboral, empieza una serie de situaciones muy interesantes. Se empieza a politizar este tema. Es la primera vez que se ejerce esto de la iniciativa preferente, es la reforma política de diciembre del año pasado, y esta politización que se ha hecho de la reforma laboral se genera en base a la especulación, y la especulación no es otra cosa más que se empiezan a subir a la mesa del debate y empiezan a levantar la mano y se empiezan a generar opiniones completamente desinformadas. Y es muy común que cuando vemos en el periódico, vemos en el radio o escuchamos en radio, vemos en la televisión, gente que opina, gente que está a favor, gente que está en contra. La pregunta es, hoy conocemos el contenido de la reforma. Hemos tenido, por ejemplo, la iniciativa que la podemos imprimir de la página, incluso hay una versión estenográfica con los debates que ya se dieron, está en la página de la Cámara de Diputados. Y creemos que, bueno, para poder opinar respecto a esta reforma, respecto a esta ley, hay que conocerla, por supuesto. Y para conocerla también hay que entenderla. Algunas veces hasta los que somos abogados nos cuesta trabajo entender, el resto de la población es algo que hay que platicárselas. Y por eso yo felicito al doctor Wizlicki, felicito al periódico Imagen, a la familia Robles, y los felicito a todos ustedes y por supuesto a mis compañeros panelistas, porque este ejercicio que estamos haciendo hoy es un ejercicio muy positivo, donde estamos buscando precisamente dar a conocer de qué se trata esto de la reforma laboral, que es un tema importante. Ustedes habrán escuchado, inclusive estábamos en un programa de televisión, y un abogado que estaba también en el panel, el programa de foro, decía, bueno, y si se aprueba la reforma laboral, va a haber miles de despidos por parte de los empresarios. Y ya fuera del aire yo le comento al abogado, le digo, oye, qué irresponsabilidad la tuya de comentar eso en la televisión abierta, donde posiblemente nos estén viendo, estoy inventando un dato, 300,000 personas. Imagínate nada más la sensación que se puede generar en la clase trabajadora, en los que trabajamos en algún lugar, y de repente decir, bueno, si se aprueba esto va a haber despidos masivos. A nadie, y mucho menos a los que somos empresarios, nos conviene bajo ninguna circunstancia despedir a los trabajadores. Es parte de la fuerza de la empresa, y hoy el sentido de la empresa socialmente responsable es un tema de compromiso con la clase trabajadora, con los compañeros, con los colaboradores, porque son parte de la fuerza de la empresa. Una empresa sin trabajadores definitivamente no puede darse. Otra especulación por ahí que hemos escuchado mucho es, oye, 7 pesos la hora si te contratan por 1 hora. Yo diría, una persona que vive no sé, en la Tampiquera y tiene que ir a trabajar al municipio de Veracruz y la van a contratar por 2 horas y le van a pagar 14 pesos, y en autobuses se va a gastar 18 pesos, pues eso es completamente ilógico. Pero empieza a comentarse hoy que 7 pesos la hora, 7 pesos la hora, 7 pesos la hora, y muchos nos convencen de que eso es cierto, ¿no? Y decimos, pues esta reforma es para los ricos, es los burgueses que quieren aprovecharse de las clases, y realmente esto no es. Yo quiero, tendremos 15 minutos para platicar, que estarán ustedes de acuerdo que es muy poquito tiempo para hablar de tantos temas, pero en términos generales, en relación a los derechos individuales, hicimos una mesa previa de acuerdos en donde sacamos temas importantes que queremos platicar. Yo traigo por ahí el tema de la subcontratación, para hablar muy brevemente de ello, que es el outsourcing. Muchos empresarios conocemos realmente qué es el outsourcing, ¿no? Y enseguida salimos diciendo, oye, esto es ilegal, esto es indebido, es incorrecto, y quiero platicarles un poquito de esto. La reforma contempla en el artículo 2 lo que es el trabajo decente, que es un tema muy importante. Las nuevas modalidades de la contratación, también es otro tema relevante. El trabajo de menores y la capacitación. Son 5 temas básicos que quiero tocar para poder hablar un poquito de los derechos individuales. Si hablamos del outsourcing, o si lo traducimos al español, es la subcontratación. ¿En qué consiste la subcontratación, o en qué consiste el outsourcing? Bueno, se los comento así muy básicamente. El outsourcing tiene dos modalidades. Una puede ser la fiscal y otra puede ser la relación laboral. La fiscal consiste en que
Vamos a poner un ejemplo, el dueño del periódico Imagen contrata a una empresa para que esa empresa le administre al personal, no comercialice con el personal, sino le administre al personal. Entonces, le contrata a 5 personas la empresa y vienen a prestar sus servicios aquí al periódico Imagen. No es, para efectos del impuesto sobre la renta, no es lo mismo deducir los 5 sueldos que deducir la factura que se le paga a la empresa por los 5 sueldos. La factura que se le paga a la empresa se deduce al 100% del impuesto sobre la renta. Entonces es una estrategia fiscal en donde el trabajador tiene muchos beneficios. Inclusive, si adicionalmente a esto se le pagan con vales de despensa, esto no integra su salario, el pago de los vales de despensa también es deducible al 100% del impuesto sobre la renta y por lo tanto es una práctica fiscal que beneficia a la empresa y puede inclusive repercutir en mayores beneficios para el trabajador. Eso es así dicho de manera muy sencilla, hay mucho más que platicar en el tema de la estrategia fiscal, pero el outsourcing es contrato a una empresa para que me administre al personal. Si el importe total de los sueldos es de 5,000 pesos al mes, estoy inventando la cantidad, yo le deposito a la empresa los 5,000 pesos, la empresa le paga a los trabajadores, ya sea porque les deposito, les pague directamente en efectivo, y la empresa a mí me da una factura por 5,000 pesos al periódico Imagen y la deduzco al 100% del impuesto a la renta, la deduzco al 100% del IETU en caso de los que contribuyen por esta parte. Entonces, esa es una estrategia fiscal. La pregunta es, ¿esto existe? Por supuesto que existe. ¿Quién es el patrón del trabajador que desempeña su servicio aquí en el periódico Imagen? Bueno, es el periódico Imagen. ¿Por qué? Porque hay relación de supra-subordinación, hay relación de orden, mando y jerarquía, hay una relación directa y por lo tanto la relación laboral se da. Y bueno, la Corte lo ha establecido cuando va a la Junta de Conciliación del Trabajador, cuando es despedido, pues entonces demanda al periódico Imagen, a la empresa de outsourcing y a todas las personas que pudieran parecer como sus patrones. Por lo tanto, esto existe, esto se da, esto es muy común, pero no está contemplado en la ley. Pues aparentemente se da como si fuera una irregularidad. ¿Qué sucede? El artículo 15 de la reforma lo que hace es esto que te estoy platicando, que muchas empresas en todo el país lo hacemos, se está llevando al rango de la ley. Entonces se está incluyendo en el artículo 15A, habla del trabajo en régimen de subcontratación. Es decir, esto no solamente la realidad se está acomodando en la ley y la ley entonces se está adecuando a la realidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay algún perjuicio? ¿El trabajador va a salir afectado? No. Inclusive hoy en el tema del outsourcing ya el patrón, de acuerdo a la ley, ya está obligado de manera solidaria y está obligado de manera subsidiaria con la empresa que contrató directamente al personal, la empresa que le paga al personal, pero aquel que recibe el beneficio del trabajo hoy ya tiene relación de suprasubordinación determinada por la ley y estamos actualizando un supuesto nada más. De tal forma, ¿es indebido esto del outsourcing? ¿Es una ilegalidad de esto del outsourcing? ¿Es algo que sea incorrecto? ¿Es algo que va a perjudicar al trabajador? De ninguna manera. Es muy claro el texto. Yo traía por ahí unas diapositivas, pensé que íbamos a proyectar y quería yo que ustedes tuvieran aquí el texto para que lo leyeran y se enteraran de realmente cómo está, porque eso es importante, no es las voces que dicen, oye, el outsourcing no es algo indebido, bueno, la realidad es que no es así. Por otra parte, bueno, y del outsourcing habría muchas cosas más que platicar si tuviéramos un poquito más de tiempo. Por otra parte, el trabajo decente, el artículo 2 de la Constitución establece la no discriminación en nuestro país por origen étnico, por raza, por preferencias sexuales, por capacidades físicas, por capacidades diferentes, por ser hombre, por mujer, por género, por edad, por etcétera. Esto que establece el artículo 2 de la Constitución, que no es un tema nuevo, que aplica a todos los mexicanos, hoy se está contemplando ya en la Ley Federal de Trabajo y ahora no se puede discriminar a un trabajador por ninguna circunstancia. Es muy común que digan a las mujeres no las contratamos y si está embarazada pues no la contratamos porque es mal negocio, no se va a incapacitar y después, pero además si está embarazada o está enferma pues no nos conviene porque su prima de riesgo ante el Seguro Social es mucho más elevada y mientras más visite el Seguro Social va a ser más cara la prima y me va a costar más a mi empresa. Entonces todo esto ya es algo indebido que inclusive en la propia ley, estamos hablando del artículo 2 de la reforma laboral, ya se está buscando sancionar inclusive al patrón que lleva a cabo conductas de este tipo. Y se está estableciendo en los artículos finales una conducta delictiva
en caso de que el trabajador, de que el patrón lleve a cabo un acto de este tipo, que puede ser sancionado hasta con 4 años de cárcel, lo cual es algo interesante. Hoy, ¿qué hace la señorita que corrieron porque se embarazó? Pues se va a la junta, demanda, la liquidan y se va a su casa. ¿Y por qué? Si el embarazo es algo de lo más maravilloso que hay en el mundo, es la procreación del ser humano, ¿por qué tiene que ser sancionada por esto? Bueno, ahora, si el patrón indebidamente lo hace, hasta la cárcel se puede ir. Por otra parte, las modalidades de la contratación, que es algo que es importante comentar. Existen lo que se conoce el contrato por obra, que se lo conocemos. Se contrata una persona cuando se va a construir el edificio, se termina el edificio, se concluye la obra, se concluye la relación laboral. Otra modalidad del trabajo es por temporada. Aquí en Veracruz es muy común, por ejemplo, los hoteleros. Es muy común que en el periodo vacacional de Semana Santa, en julio o en agosto o en diciembre, contraten más recamaristas, contraten gente que les apoya. Los restaurantes en periodos contratan gente extra para dar el servicio a la gente que viene de fuera, etcétera. Y por lo tanto, esto del trabajo por temporada existe, es algo que es muy común. Hay niños, si vamos por ejemplo a Soriana, vemos que hay niños cerillos que los contratan en julio y agosto, que es la época de vacaciones. Es la forma de generarles una oportunidad para ganarse unos pesos por ahí, que les caen muy bien. Y todo esto ya existe. Ya existe, y lo que se está haciendo es llevarlo a la ley, regularlo para que esté contemplado. Y entonces el artículo 35 de esta reforma ya prevé estos supuestos que se están dando y que son tan comunes, como de que hoy vayamos al centro comercial o vayamos a la tienda departamental y vemos que esto se da. Fábricas de Francia contrata gente en diciembre, cuando contrata inclusive personal en las ventas nocturnas, ¿sabes? Que se llena de gente y venden toda la tienda, precisamente por esto. Pero también hay una modalidad que es muy interesante, que es el contrato de capacitación y el contrato a prueba. Y esto es lo que algunas personas han dicho, y esto puede ser así como que medio indebido, medio incorrecto. ¿Qué sucede? Y un ejemplo específico: una empresa contrata a una persona, es más un banco, y esa persona lo manda a capacitar 3 meses a la ciudad de Puebla para que esté sentado en la caja del banco y esté aprendiendo cómo funciona el movimiento. ¿Hay relación de suprasubordinación? Sí, sí, efectivamente, ya la persona se está capacitando. ¿Hay relación de orden, mando y jerarquía? Por supuesto, la persona se está capacitando. Regresa esta persona que se fue a capacitar aquí a Veracruz y dice: no me gusta este tema del banco, no me gusta el ser cajero, me voy. Hoy el patrón que lo mandó a capacitar, que le pagó los viáticos, el hospedaje, que invirtió en él, tiene que liquidarlo con los 3 meses de salario, tiene que darle la parte proporcional, tiene que darle la parte de su aguinaldo, la parte de toda una serie de situaciones en donde la pregunta, y los que son aquí empresarios dirían: ¿hoy puede la empresa con todo eso, dadas las circunstancias que tenemos en la realidad? ¿Nos hace competitivos? Inclusive esto, si estoy apoyando al trabajador para que se vaya a capacitar y regrese y renuncia, debe haber una relación obligada para que él... ese es un tema de los que están ahí en la reforma. ¿Y qué dice la reforma o qué establece? Bueno, va a haber un contrato de capacitación por 3 meses, tomas la capacitación y el patrón decide si te contrato, no te contrato. Eso va por una parte. Lo mismo, el periodo de prueba, que son contratos que pueden ir inclusive de 3 a 6 meses, en donde puedo yo contratar como patrón a un trabajador y ponerlo a prueba. Si en 3 meses, con sus habilidades, con sus características, con sus potencialidades, no cumple el requisito que yo necesito, y más en áreas especializadas o en áreas que requieren conocimiento de alguna ciencia, arte u oficio, entonces nos encontramos con el supuesto de que ya le puedo decir: no cumpliste con los requerimientos, por lo tanto este contrato de prueba concluyó, y al momento en que concluye ya no te contrato. No hay que liquidarlo con toda la serie de cargas laborales que puede tener el trabajador. Ese es otro tema también de análisis. ¿Y qué sucede? Esto en cierta forma también ya se viene llevando en la vida real. Esto ya se viene desarrollando, y nuevamente nos encontramos en el supuesto en donde la realidad se está llevando a la ley, y por consiguiente la ley se está adecuando a lo que hoy vivimos en nuestro país. Por otra parte, también hoy también es muy común ver a jovencitos trabajando en muchas partes, ¿no? Decíamos el caso de los cerillos, de las tiendas, de los supermercados. Vemos a jóvenes en el autolavado, vemos a jóvenes aquí, vemos a jóvenes allá, por todas partes. Hoy la ley es muy específica, muy casuística, inclusive pone hasta sanciones a los patrones que contratan a menores.
lo cual es una forma de proteger precisamente, ya queda prohibido prácticamente contratar a niños menores de 14 años, salvo que sean en empresas familiares o en trabajos cercanos a la familia, que es como lo establece el artículo 174 de la reforma. ¿Y qué es lo que se está buscando? Bueno, pues proteger a los niños. La verdad es que hay mucha explotación de menores, la misma necesidad hace que sea un requerimiento, pero la necesidad, por supuesto, nunca va a justificar el hecho de que se explote a un menor, se le pague se le pague indebidamente o trabaje inclusive en lugares de noche o con alta peligrosidad, y la ley lo está contemplando. Y finalmente, porque ya se nos acaba el tiempo, finalmente el tema de la capacitación, que es algo muy importante. Hoy México, los niveles de competitividad en México son no los idóneos, podemos y necesitamos ser más competitivos para poder precisamente competir con las empresas del mundo que se están instalando, y vemos que de repente las transnacionales están haciendo que muchas empresas chiquitas desaparezcan, muchas empresas veracruzanas, muchas empresas mexicanas empiezan a desaparecer, y eso trae como consecuencia que la falta de competitividad nos haga muy vulnerables. Por lo tanto, la ley y esta reforma está contemplando que ahora los patrones, los abogados que tenemos un despacho, el empresario, el de la tienda de conveniencia o cualquiera que sea patrón y que tenga trabajadores, debe tener un régimen de capacitación permanente para sus trabajadores en el área, por supuesto, en donde se están desempeñando de acuerdo al giro comercial del negocio. De tal forma entonces que el hotelero tendrá que capacitar a su personal constantemente, el restaurantero tendrá que capacitar a sus meseros permanentemente. Nosotros los abogados que tenemos en el despacho a los jóvenes que hacen su pasantía o que están de meritorios o que están ya trabajando con nosotros, los tenemos que capacitar constantemente, y existe una tabla de capacitaciones que tiene que ver con organismos certificados por parte de la Secretaría del Trabajo, tanto a nivel federal como a nivel local, y es la capacitación un tema que beneficia nuevamente a los trabajadores con costo, con cargo al patrón. Estos son 5 puntos, 5 puntos básicos para comentar lo que serían los derechos individuales. Hay muchas cosas más de qué hablar, pero en conclusión, para concluir mi participación, yo diría que hoy esta reforma laboral beneficia al trabajador. El beneficio es claro, el beneficio es evidente. Hay situaciones concretas en donde inclusive el propio patrón podría resultar afectado. Y es el caso de la contratación por hora. La contratación por hora no significa que si de 8 horas el salario mínimo fuera de 60 pesos y dividimos 60 pesos entre 8 y lo que nos resulte que sean 7 pesos aproximadamente, eso es lo que va a ganar el trabajador, ¿no? La contratación por obra, que es la contratación por tiempo determinado, eso lo vemos, eso existe. Las empresas esas que venden hamburguesas contratan a jóvenes por tiempo determinado, unos por 3 horas, otros por 4 horas, otros, etcétera. Y la ley establece en el artículo 83 que nunca, aun cuando sea una sola hora de contratación, se le va a poder pagar al trabajador menos que una jornada de trabajo. Por consecuencia, si el patrón contrata a una persona por 1 hora, le tiene que pagar el equivalente a un salario mínimo, aunque es negociable el ingreso, porque puede ser que esa hora valga 100 pesos, o valga 800 pesos, o valga 1,500 pesos en su caso, lo que significa que no se ve perjudicado al trabajador, e inclusive si es contratado por una sola hora, esa hora será considerada para efectos de la seguridad social y sus prestaciones el equivalente a una jornada de 8 horas. ¿Qué significa? Decíamos, teníamos una discusión en una estación de radio la última vez, decíamos, ¿qué pasa si el trabajador cotiza por 1 hora de trabajo al día? Necesitaría como 3 vidas para alcanzar los 30 años de trabajo y poder jubilarse y poder pensionarse, ¿no? No, porque con esa hora puede prácticamente ocupar lo que es una jornada para efectos de seguridad social. Esa es prácticamente la aportación. Quise hablar rápido para avanzar un poquito más, pero bueno, algunas consideraciones en relación a los derechos individuales. Gracias. Gracias, licenciado Martín. Dentro del tema, dentro de los análisis de esta reforma, ya escuchamos algo de lo que se refiere a los aspectos individuales. Ahora vamos a escuchar sobre los aspectos colectivos. El licenciado Benjamín Gutiérrez, como secretario de la FEPSE. Sin embargo, hay una aclaración importante. El concepto sindicato no nada más se refiere al trabajador. Hay sindicatos patronales
tanto, la responsabilidad y la obligación que señala esta reforma, lo mismo es para los sindicatos patronales que a los sindicatos de trabajadores. Licenciado Benjamín, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Me place mucho que se lleven a cabo este tipo de ejercicios. Verdaderamente nos hacen falta porque hay mucha discusión y bueno, todavía no se aterrizan cosas bien, la sociedad no comprende exactamente qué es lo que está pasando. Y esto es trascendental para la sociedad, dado que todos somos trabajadores, todos rentamos nuestras manos e intelecto para llevar el sustento a la casa. Entonces esto afecta y atañe a todos. Qué bueno que un medio de comunicación se tome las cosas y empiece a generar este tipo de experiencias. Yo quisiera, ojalá, que todos los demás medios pudieran empezar a repetir esto, porque se lo espera y le favorecería para tomar decisiones más correctas y concretas. A mí me tocó esto apenas hace unas horas de rebote, y bueno, le pongo una voluntad y les pido su comprensión, y además lo hago con todo cariño. En el derecho colectivo, en la medida en que se formaron asociaciones profesionales, surgió una nueva forma de creación del derecho del trabajo. Se dice así que en el derecho del trabajo hay un punto de partida, la de llegada, el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Las relaciones colectivas no tienen en cuenta directamente el trabajo individual, sino el interés colectivo, o sea, el de una pluralidad de sujetos hacia un bien apto para satisfacer las necesidades. El derecho colectivo del trabajo tiene una estructura triangular que se asienta en tres instituciones fundamentales: el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Se tiene en cuenta los mecanismos de creación de las normas jurídicas y de las prácticas a las que se ajustan las relaciones colectivas. Por otra parte, se atiende al grado de protagonismo de cada uno de los actores en el conjunto del sistema de la distribución de poderes entre ellos. De las tres instituciones, sindicato, negociación colectiva y huelga, Hermida dice: se trata de los tres pilares básicos al extremo de que la falta o falla de cualquiera de ellos resiente o impide el funcionamiento del sistema. Debe entonces existir y funcionar coordinadamente. Los principios del derecho colectivo es la libertad sindical, el de autonomía sindical, el de constitución, estructuración y desarrollo del sindicato, el de autonomía colectiva, el de tutela, potestad, colectivo laboral, de autoprotegerse, del cual se destaca el derecho de huelga. En la autonomía colectiva consiste en la autorregulación de los propios intereses, pudiendo ser individual, intereses de los individuos o colectiva. El derecho sindical corre paralelamente a lo largo de la historia a la evolución del movimiento obrero y refleja en su dinámica oposición entre el capital y el trabajo. La autonomía colectiva tiene por finalidad la protección del interés.
La autonomía colectiva es también un indicador social de la posición que ocupan los sindicatos en el cuadro de las relaciones de la sociedad determinada. No hay autonomía colectiva completa si se admite un sindicato dependiente de la autorización del Estado para existir. El único titular de la autonomía colectiva es el sujeto sindicato, por lo que habría que hablar más que de autonomía colectiva, de autonomía sindical. Pero dentro del término colectivo no puede comprenderse un poder normativo de cualquier grupo social, porque el poder sindical tiene la especificidad propia y exclusiva del reconocimiento constitucional, el cual es intransferible. Y bien, son apuntes de la importancia del sindicato. El régimen político podrá tomar frente a él distintas actitudes, pero no ignorar esa realidad social. En segundo término, la importancia radica en ser uno de los sujetos del derecho del trabajo. En tercer lugar, es claro que el sindicato tiene importancia en cuanto a sujeto del derecho laboral todo. Mayor aún es su importancia en cuanto es protagonista principalísimo del derecho colectivo del trabajo, y en cuarto, es fundamental su carácter de instituto de autotutela y de condición de eficacia del derecho laboral. Bien, para nosotros, y aquí estoy hablando como sindicalista, como trabajador, su servidor es secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, somos de lo que es gobierno federal, y bueno, tenemos en Veracruz aproximadamente 22 organizaciones de todas las secretarías con 8,000 trabajadores más o menos. Eso es lo que representamos en el puerto de Veracruz. Y bien, para nosotros es indispensable mantener esta autonomía sindical, dado que esto nos da precisamente la fuerza. Si hay una sujeción, hay una evaluación externa, vamos a estar a expensas de esa posible fuerza. Nosotros los sindicatos sentimos que en esta historia contemporánea hemos sido bombardeados, porque sentimos que el país lo van acomodando de tal forma para poderlo insertar en el ambiente internacional, en lo que es el neoliberalismo. Y obviamente nos han ido llevando y nos han ido desbastando, y uno de los golpes mediáticos rápidos y que nos ha dado mucho problema es el llamado corporativismo. Y obviamente yo siento que nos hemos olvidado que nuestra sociedad ha avanzado y que nuestro gobierno también, y que ha sido plural y que es plural. Muchos estados son gobernados por diversos partidos. A nivel nacional ya hay un bipartidismo ahí, y con un momento dado lo que es el cooperativismo tiene mucho que se perdió. No hay esa relación organización sindical gobierno. Todas las organizaciones que hoy funcionamos estamos integrados por una sociedad civil plural y que toman decisiones de manera individual. Pero sí tenemos que decir que los trabajadores somos una clase social, que sí tenemos todos las mismas necesidades,
y que por lo tanto tenemos que conjuntar nuestras fuerzas para que un momento dado podamos exigir nuestros espacios. En ese sentido, México tiene un avance y ustedes lo pueden notar. Ya los cambios que ha habido a nivel constitucional, pues en un momento dado los estamos viviendo. Desafortunadamente, todo lo que son las votaciones constitucionales, a la sociedad también nos fragmenta, ¿no? Cada quien agarra su partido, cada quien agarra su color, y eso en un momento dado como sociedad nos divide. Yo creo que aquí debemos de tener conciencia de que somos un México. Esto también es en cuanto a la cuestión del sindicato. Y miren ustedes, esto, gracias. Tenemos que en la reforma se nos ha dicho que no se va a poder o no se pagará menos de lo que es el salario mínimo. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero tampoco nos han dicho cuánto se va a pagar por una hora. El hecho es que nos quieren acomodar, ser competitivos con países que tienen $2 la jornada laboral, $3.50 la jornada, 45 pesos. Ya estamos compitiendo pues con China, ¿no? Entonces decimos, ¿a dónde vamos a dar si la mano de obra se abarata aún más? No estamos en contra de la reforma, ¿eh? Hay cosas buenas. Lo que sí estamos en contra es que se abarate aún más la mano de obra, porque de por sí nuestra población está depauperada. Tenemos casi la mitad de la población en pobreza y en pobreza extrema. Tenemos, yo creo que aquí los diputados, antes de darle para adelante, deberían de tomar en cuenta la condición que estamos viviendo. Tenemos una condición de violencia a nivel nacional bastante fuerte, que yo me pregunto, ¿cómo es factible que los malos los apresan y matan y siguen matando y no se acaban? Y todo es los malos, ¿no? Y les ponen ahí nombres. Pero digo, ¿de dónde agarran tanta gente, no? En 1984, cuando nacen los zapatistas, hubo una frase ahí que me impactó, que decían, es preferible morir de un balazo que de diarrea. O sea, la condición tan mala de vida que prácticamente preferían morir rápido. Y aquí yo me pregunto, antes de ponernos a competir con China, hacernos un país maquilador, ¿esto va en qué proyecto de país queremos? ¿Queremos un país excelente, maquilador, con mucho trabajo y con sueldos míseros? ¿O queremos un país donde se hagan máquinas que produzcan, que hagan producir el campo, que hagan producir la pesca, que hagan producir todas las áreas? ¿O qué queremos? ¿Queremos excelentes jardineros que se vayan a Estados Unidos para que nos manden dólares? ¿Qué tipo? Esto va, yo creo que aquí la reforma laboral
Nos podemos pelear, ¿eh? O sea, no, que sí, que $5, que $10, que en la hora. Yo creo que el fundamento de todo es qué tipo de país queremos. ¿Qué tipo de país queremos para nuestros hijos? ¿Qué tipo de país queremos para vivir? Tenemos un montón de connacionales que hoy están en Estados Unidos porque no encuentran aquí donde trabajar. Tenemos no sé cuántos millones de los famosos nini que saben qué. Esa es una carga también que tenemos, porque si no están preparados para producir, esos van a venir a reforzar los malos, Es donde yo les quiero llamar la atención y es donde yo agradezco a mi amigo, a los amigos del periódico, me den la oportunidad. ¿Saben qué? Más que de hablar de la reforma, hacer un llamado a la conciencia, porque todos tenemos hermanos, hijos, tenemos familia. A mí me da mucho miedo que siga creciendo la violencia, porque yo tengo varias niñas y obviamente eso es vivir con temores difícil. Entonces, yo creo que decir que la reforma sí, que es benévola, que no, miren, para mí eso es subjetivo. Su servidor es sindicalista de toda la vida y defiendo con fuerza, pero ¿saben qué? Hoy se trata de otra cosa, hoy se trata del proyecto de país. Preguntémonos todas las reformas estructurales, ¿qué camino llevan? ¿A dónde van? ¿Van a servir verdaderamente para la población o nos van a insertar en la famosa macroeconomía que está muy bien y nos llevamos avante? Sí, pero pregúntense el bolsillo de las familias. Es donde yo quiero llamar la atención, porque saben que es muy feo que entre hermanos el país se divida porque hay mucha necesidad. Cuando hay necesidades se acaba todo, ideales, se acaban hermanazgos, se acaban todo, hay hambre, hay necesidad. Y ya estamos llegando a eso, No es, a lo mejor dicen, este amigo viene a espantar con el petate. No. En mi colonia tuve amigos que no los he visto ya, desaparecieron, y eso sí me espanta. ¿Y saben qué? Lo que pasa es que no se encuentra dónde trabajar, y entonces es más fácil irse con los malos. Por eso no los podemos acabar, porque tienen mucho de dónde agarrar. Y si abaratamos aún más la mano de obra, si les pagamos por hora, y si les decimos es que ahora sí van a trabajar todos, sí, pero con salarios mínimos, míseros, pues sí, pero ¿qué caso tiene trabajar por algo que no satisface como marca nuestra Constitución? Un salario digno. En ese sentido, les quiero decir, en Latinoamérica, uno de los salarios, si no el más bajo, es el de México. Entonces, en ese tenor, nos han rebasado países que anteriormente estaban muy por debajo en su economía. ¿Qué se necesita? Fortalecer la economía interna del país. ¿Cómo se fortalece? Dando salarios dignos, fortaleciendo el poder económico del trabajador. De esa manera puede haber circulante. Eso no nada más a favor del trabajador, es también a favor del empresario, porque si el empresario paga bien, también asegura que va a tener más venta de sus productos. ¿Y qué es lo que va a haber? Va a haber un meneo del mercado interno, cosa que no tenemos, que está parado. Muchas empresas quebrando, muchas empresas están
dejando de producir muchas empresas. ¿Por qué? Porque no venden. ¿Pero por qué no venden? Porque no hay circulante, porque se les paga. Somos en México trabajadores Kleenex. Úchese y tírese. Perdón, es emoción, no de tiempo, es emoción mía porque agarro el micrófono. Moción de tiempo. Bien. Gracias. Muy amable. Bien. Resulta que en todo espacio jurídico siempre hay conflictos, y esos conflictos se dirimen ante una autoridad, y esa autoridad lleva un proceso, lleva un procedimiento. Para este caso, y dentro de los puntos de la reforma laboral, el derecho procesal laboral ha tenido varios cambios y se proponen varios cambios. Entonces, para este momento, el licenciado Joaquín Hernández Girón, conocedor también del derecho procesal laboral, nos va a dar una explicación de los puntos laborales. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación al doctor, al periódico Imagen, y agradezco la presencia de todos ustedes y a mis amigos panelistas que me toca compartir en este momento. Bien, estas reformas laborales me recuerdan un poquito en 1980, cuando estaban de moda también las reformas procesales. Las reformas procesales. Teníamos una ley recién promulgada en 1970, la nueva Ley Federal del Trabajo. La primera ley que se promulgó fue la de 1931. Después, en 1970, se promulgó una ley, y en 1980 nada más se hace las reformas procesales, ¿sí? Creó un caos en ese momento, inquietud, porque efectivamente hubo un cambio de 180 grados. ¿Por qué? Porque se establecieron los principios de derecho procesal de trabajo, como son el de economía, concentración, sencillez. La Junta tendrá que tener para tomar mayor sencillez en el proceso, y además venía lo que se ponía como la suplencia de la demanda. Además, otra de las modalidades, pues el aviso de rescisión de la relación laboral, que no se le podía despedir a un trabajador si no se le entregaba previamente el aviso de despido, y antes, si había una negativa del trabajador de recibir el aviso de rescisión, se tenía que hacer el conocimiento a la Junta, y si el aviso de rescisión no se hacía a la Junta o al trabajador o a la Junta, se consideraba el despido injustificado. Y aunado a eso también, otra modalidad que entró, la carga de la prueba. O sea, realmente la carga de la prueba en materia laboral rompe con el principio general de derecho que todos conocemos, que el que afirma está obligado a probar. En materia laboral no es así. En materia laboral es el patrón quien tiene que probar casi todo, si no es que todo. Entonces, con la suplencia de la demanda, ¿qué se decía? Ahora tenemos que litigar en contra del trabajador y en contra de la misma autoridad. Porque ¿qué es la suplencia de la demanda? Que si una demanda es incompleta, la Junta tiene la obligación de completarla. Si es oscura, tiene que mandar a aclararla. Entonces, y a una vez, actualmente los criterios de los colegiados, de los tribunales, es Junta, no cumplirse con tu obligación de subsanar la demanda. Después de un juicio tardado de 2 o 3 años, viene el colegiado y dice, se reponga el procedimiento para efecto de que se le requiere al trabajador para que subsane su demanda. Y tenemos otro juicio de 3 años más. O sea, eso es lo que actualmente molestaba o molesta a los patrones. O sea, el aviso de entrega de la rescisión de la relación laboral, la carga de la prueba. Aunado a eso, también se encuentra uno como litigante, oye, fíjate que necesito un trabajador por temporada, por tiempo determinado, sí, pero hay que justificar la necesidad de la contratación y hay que hacer el contrato por escrito. Si no hay un justificante, no, bueno, es que lo hacemos a prueba. En la ley actual no existe contrato a prueba.
Entonces, esa lo que molestaba la inconformidad de los patrones y decía que la ley beneficiaba al trabajador. Y más si leemos el artículo 17 o 18 de la Ley Federal de Trabajo, no me acuerdo cuál, que en caso de duda, el criterio que favorezca al trabajador. Bien. Pero también el trabajador viene y nos plantea otros problemas. Cuando me contrataron, me hicieron firmar una hoja en blanco. Yo no sé, no sabemos dónde sucede eso, pero los trabajadores lo dicen. Otro problema de los trabajadores que plantean, fíjate que estoy dado de alta con salario mínimo en el seguro y firmo nóminas por seguro social. O sea, mis prestaciones laborales me las pagan con salario mínimo. Entonces, esto es lo que ha venido, la necesidad de una reforma laboral. La reforma laboral tiene, yo creo que más de 20 años que se han venido dando, cada sexenio, cada presidente de la República, pero ha fracasado. Y ha fracasado porque, pues, obviamente son trabajadores y patrones los que están, como en una revisión colectiva. Nada más que en una revisión colectiva, por fortuna tenemos un mediador, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, y de alguna manera, pues, salomónicamente tiene que resolver el problema. Yo esta vez, la verdad, no creí que fuera a haber reforma laboral, hasta que de repente, el día de su informe, el presidente de la República se saca su as de la manga y manda una iniciativa preferente, que es la reforma laboral. Esta reforma laboral ha creado realmente muchas dudas, mucha incertidumbre. Se habla, y nada más se han tocado de todos los puntos, porque son 51 puntos los que prevé la iniciativa, pero de los 51 puntos nada más oímos hablar del la contratación individual, el outsourcing, que si me va a conceder eso de la réplica, ahí sí le voy a mi amigo Martín Capistrán, yo no estoy con el outsourcing, no estoy de acuerdo con el outsourcing, definitivamente, porque tenemos que modificar la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal del Trabajo en el artículo 2 o 3 no se ha modificado. ¿Qué dice el artículo segundo o tercero de la Ley Federal del Trabajo? Dice, el trabajo es un derecho y un deber sociales, no es un artículo de comercio. Pregunto, ¿qué están comercializando los outsourcing? El trabajo. Cuando va un outsourcing a una empresa, ¿qué le dice? Ya no vas a tener jefe de recursos humanos, ¿sí? Ya olvídate, yo te voy a proporcionar el personal. ¿Y qué más crees? No vas a pagar reparto de utilidades, ¿sí? No vas a pagar prestaciones laborales. Entonces yo no veo dónde está el beneficio del outsourcing en materia laboral. Bien. Moción. Bien. Entonces, yo realmente dije, no va a haber reforma laboral. Bien, pues ahora la invitación que nos hace el periódico, pues me obligó a meterme a leer la iniciativa, los 51 puntos. Voy a la hora que me toque hacer mis conclusiones, voy a decir mi punto de vista sobre las reformas. Pero ahorita vamos a tocar nada más los puntos que me tocaron ver, que es el aviso de rescisión, los salarios caídos de 12 meses, la indemnización por muerte, la ampliación jurisdiccional y la conciliación obligatoria. Bien, en el aviso de rescisión de la relación laboral, bueno, ahí hay una modalidad. Efectivamente, ya no se tiene que probar un hecho negativo, que es que el trabajador no quiso recibir el aviso de rescisión. Ahora nada más se le puede dar al trabajador, y si no, se puede hacer por medio de correo certificado. Es lo que dice la ley. O presentarlo directamente ante la Junta, ¿sí? O cualquiera de los dos lados. No puede necesariamente, no al trabajador, puedes hacerlo ante la Junta. Bien. Cuando menos ya se quita la carga de la prueba de probar un hecho negativo, que era lo que dificultaba el patrón. Probaba en juicio la causal de rescisión, pero no probó que entregó el aviso de rescisión, y palo, perdía. Y había que pagar salarios caídos por varios años. Bien. Entonces ahí, pues creo que hay un beneficio, ¿sí?
en cuanto con esta modificación a la entrega del aviso de rescisión. Se aumentan unas causales de rescisión, tanto para el rescindir el trabajador al patrón, como el patrón al trabajador, como el trabajador al patrón. Las causales de rescisión están en el artículo 47, con las que el trabajador puede rescindirle. Digo que se aumentaron, pero estaban previstos, ahí la fracción 15 del artículo 47 habla de las análogas, y en las análogas quedaban comprendidas las nuevas causales de rescisión que están poniendo la Ley Federal de Trabajo. Y lo mismo sucede con el artículo 51, que son las causales de rescisión en que el patrón incurre en perjuicio del trabajador. ¿Sí? Entonces, los salarios caídos, estamos escuchando que están limitados a 12 meses. Y si subsiste el juicio laboral, se pagará un interés de un 2% por los 15 meses restantes. Eso es. Pero no hay nada que nos explique por qué puede durar más de 12 meses. Tratan de imputar que somos los abogados los que estamos chicaneando los asuntos para alargar los juicios laborales. Yo me preguntaría, ¿serán los abogados nada más? ¿La autoridad no tiene nada que ver? Digo, desafortunadamente, las juntas de conciliación están desfasadas. Están desfasadas, hay más trabajo con el mismo personal. Aquí estamos viviendo un ejemplo. Es el mismo personal cuando se crearon las juntas especiales en Veracruz, 2 juntas especiales. Actualmente existen 3. Y salieron del mismo personal, no ha aumentado el personal. O sea, ahora son 3, pero es el mismo personal de las 2 juntas de conciliación. Están desfasados. Entonces, entran más juicios laborales de los que pueden resolver. Y no vemos, y la ley no dice nada, de que realmente pueda haber ese aumento de personal. Bien, entonces los salarios caídos, 12 meses limitarlos, ¿sí? Quisieron, yo creo que copiar algo que todos conocemos que existe en España, que se pagan 1 año de salarios caídos, pero en España dicen, si los que excedan, ¿por cuenta de quién van? El Estado es el que tiene que pagar los excedentes de los salarios caídos. Bien, entonces, la indemnización por muerte. Bueno, en la Ley Federal de Trabajo está la ley, no son casos muy prácticos, no es muy común. La indemnización por muerte, ¿por qué? Porque todos los patrones cumplieron con su obligación de tener afiliados a sus trabajadores ante el Seguro Social. Y por tenerlos afiliados, pues quedan subrogados del pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo o por muerte, ¿sí? En términos del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, ¿sí? Entonces, el que debe de subrogarse y pagarle estas indemnizaciones mediante pensiones es el Seguro Social. Pero bien, supongamos que el trabajador no estaba afiliado al Seguro Social y muere. Había que pagar una indemnización de 730 días, o hay que pagar, perdón, en la Ley Federal de Trabajo. Y si el trabajador ganaba más de 2 salarios mínimos generales, hay un tope. ¿Cuál es el tope? 2 salarios mínimos generales. Lo dice el artículo 484 y 486 de la Ley Federal de Trabajo. 2 salarios mínimos como tope. Y sí suma una cantidad bastante alta. Eso es la novedad que hay en esta indemnización por muerte. Y creo que ahí sí hay que tener precaución porque hemos estado observando bien la ley en ese sentido. Todos los patrones tienen ¿cómo se llama? Bien. Ampliación jurisdiccional. Ahora, sobre la ampliación jurisdiccional de las autoridades federales.
también ahí se está regularizando que son las empresas que tienen concesión federal o que están establecidas en territorio de competencia federal. No es más que actualizarse lo que en la práctica se viene haciendo. La novedad sí es la conciliación obligatoria. Eso sí, se aumentaron de los principios generales de derecho que yo les comentaba al principio, que están en el 685 de la ley laboral. Se aumentaron y se puso que el procedimiento laboral será predominantemente oral, y ahora es predominantemente oral y conciliatorio. Se crea un cuerpo en las nuevas reformas de conciliadores, ¿sí? Deben ser licenciados en Derecho, que deben de reunir requisitos de tener 2 años de experiencia en materia laboral y deben de estar conciliando durante todo el procedimiento hasta antes de cerrar la instrucción. Es una modalidad muy buena. Yo creo que si le metemos muchas ganas a esta conciliación, sí se van a resolver muchos juicios por la vía conciliatoria, siempre y cuando haya voluntad por parte de los patrones y trabajadores de conciliar. Siempre y cuando haya voluntad, hay que ver que en un momento dado los juicios laborales son muy caros. Bien, y me voy a meter un poquito en lo colectivo, pero sí es importante que mencionar algunas situaciones que sí hay en la Ley Federal de Trabajo. A muchos patrones que llegan a los despachos de abogados le dicen, me acaban de emplazar a huelga y yo no tengo, inclusive no tengo ni trabajadores, ¿sí? O no tengo ningún trabajador que me pueda, todos son gente de confianza, son sindicatos, son emplazamientos de huelga de extorsión, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues vamos a la junta a negociar, no, te voy a estar a la huelga porque todos están conmigo. Pues sabes, mira, ayúdame para los gastos, unos 20,000, 30,000 pesitos y se resuelve el problema. Por fortuna, ya no se le van a dar trámite a estos tipos de emplazamientos a huelga. Y otra novedad, ahí está en la ley, nadie la ha tocado, los procedimientos colectivos de naturaleza económica. Los procedimientos económicos son muy importantes, realmente se van a la práctica, porque son los que modifican, crean, suspenden relaciones laborales. O sea, podemos llegar inclusive a si la empresa acredita de realmente un problema económico, puede llegar inclusive a pagarle a los trabajadores hasta el mínimo, lo que establece la Ley Federal de Trabajo. ¿Pero qué sucedía? ¿Por qué nadie los llevaba a la práctica? Porque los sindicatos emplazaban a huelga y con el puro emplazamiento a huelga se suspendían los procedimientos de colectivos de naturaleza económica. Con las nuevas reformas hablan que solamente se van a suspender los procedimientos de carácter económico con una huelga estallada, o sea, cambia la finalidad. Entonces, sí es importante. Entonces, es lo que podemos decir sobre esta reforma laboral. Bien. Dentro del contexto de esta reforma escuchamos los aspectos individuales, los colectivos y los procesales. Voy a dar 5 minutos de una réplica entre ustedes para que, por ejemplo, el caso de la subcontratación, que mal llamado outsourcing, tenemos la lengua española y el nombre correcto es subcontratación. Eso déjesenos para los que no hablan el español todavía. Pues Martín. Bueno, pues comentarles, nosotros desde Coparmex hace aproximadamente 34 años estamos empujando este tema de la reforma laboral y hoy consideramos que México ha dado un gran avance. El proyecto de reforma son 413 artículos, de los cuales 8 están sin autorizar. Prácticamente la Cámara de Diputados ya autorizó 403 artículos, 405 artículos. Cámara de Senadores ya hay 405 artículos también autorizados y son 8 los que están ahí pendientes todavía de autorizarse, que son los que regresaron hoy a la Cámara de Diputados. Esperemos, esos 8 artículos en particular son los que tienen que ver con la transparencia sindical, la no reelección, que se vote para elegir. Tomando nada más la información mediática que se nos da y no
verdaderamente analizamos, pues nos estamos dando harakiri porque todos ustedes son trabajadores de alguna manera. Rentan su intelecto, rentan sus manos de obra y un momento dado todo nos pega. Entonces, yo lo que sí les digo es, analicemos, y yo creo que el problema no son las organizaciones sindicales, sino la sociedad en que estamos inmersos. El primero en rendir cuenta son los gobiernos en sus 3 niveles. Gracias. Licenciado Joaquín Hernández Girón, con la ley en la mano. Bloquear de nuevo. Bien. Realmente estas reformas no han convencido a todo el mundo. Creo que hay muchas dudas al respecto, pero bueno, vamos a dejar el beneficio de la duda en este caso. Pero sí quiero recalcar que aún suponiendo que estas reformas fueran excelentes, fueran lo mejor, si los patrones y trabajadores no tienen acceso a la justicia laboral, no tienen buenos tribunales laborales, de nada va a servir la reforma laboral, va a ser letra muerta. Y quiero abonar algo hacia los sindicatos. Realmente hay que dar la oportunidad al sindicalismo, es necesario en México. No es lo mismo tratar con 100 trabajadores que trabajar con un representante sindical. Yo hago referencia y recuerdo que las reformas de la ley de 1970 tuvo como su fundamento, como su fuente primordial, los contratos colectivos de trabajo. Mario de la Cueva, que fue considerado realmente como el padre de las reformas laborales, se fundó sus reformas precisamente en los contratos colectivos de trabajo. Creo que no debemos inmiscuirnos mucho en la vida interna de los sindicatos. Deben rendir cuenta, es cierto, pero de eso ir más allá. Si leen el artículo, valdría la pena que lo leyeran, no lo quiero leer aquí, porque sí se están yendo más allá. Deben rendir cuentas, porque creo que es necesario que rindan cuentas, pero no hay que inmiscuirse en la vida interna de los sindicatos. Es necesario para que haya una relación. Si leemos la relación colectiva, es la que busca el verdadero equilibrio entre los factores de la producción, entre capital y trabajo. Y los sindicatos son los que ayudan a ese equilibrio de la producción. Es lo único. Gracias, licenciado. Bien. Ahora llegamos a la etapa de que ustedes también tienen uso de la voz. Se les ha repartido unas tarjetas y ya estamos recibiendo las preguntas. Una de ellas dice: se requiere promover la cultura del autoconsumo, consumir más lo que el país produce. Con ello ayudaríamos a generar mejores empleos. Martín, ¿puedes responder eso? Sí, efectivamente, la cultura del autoconsumo como tal no es otra cosa más que el fortalecimiento del mercado interno. El fortalecimiento del mercado interno es generar las condiciones para que en las economías regionales consumamos nosotros mismos lo que producimos o produzcamos más para poder exportar. Es decir, si nosotros como veracruzanos vemos que viene una tienda de conveniencia, una tienda departamental y se establece prácticamente, pues qué bueno, porque va a generar 300 empleos directos, pero ¿cuántos productos en el anaquel de esa tienda veracruzanos se están vendiendo? ¿40, 20, 30 de los 10,000? ¿Cómo fortalecemos el mercado interno? Pues que en el anaquel de ese centro comercial o ese supermercado pues tenga 400, 500, 800 o 1,200 o algún día el 50% de productos veracruzanos, y con eso fortalecemos el mercado interno. Hoy lo que se requiere precisamente es el fortalecimiento de las economías regionales, locales. Veracruz no es la excepción, para que esta cultura del autoconsumo sea precisamente lo que nos genere mejor y más economía. Así los empresarios veracruzanos pueden generar más empleo y posiblemente se puede resolver el problema histórico que tenemos aquí en Veracruz, que es el que en Veracruz hay muchas empresas familiares y los salarios son muy bajos.
Creemos que una de las mejores formas para lograr esto es generando precisamente el fortalecimiento del mercado interno con políticas muy bien definidas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo y atacando los sectores productivos, en el caso de Veracruz, de los que estén así bien identificados. Bien, otra pregunta dice, con relación a los patrones, porque no nada más las personas físicas son patrones, sino también el Estado es un patrón. Dice, ¿de qué forma afecta positiva y negativamente la reforma laboral respecto a lo laboral en una empresa de gobierno? ¿Se perderá mi tiempo de trabajo de años atrás? Y donde le interesa interesante este último planteamiento, ¿qué pasará con mi jubilación? Joaquín, puedes contestar. No, no va a afectar en nada. Realmente la fuente de la ley, en este caso estatal, del servicio civil, que sería para los trabajadores del Estado de la entidad como Veracruz, o la ley de trabajadores burocráticos, pues, la fuente que tienes es la Ley Federal de Trabajo. Así que de alguna manera no va a afectar. Sus obligaciones van a estar igualmente vigentes. No, en este momento pienso que no puede afectar en nada. No hay nada en ese aspecto que nos pueda hacer presumir que pueda llegar a cambiar una situación de esta. Bien, otro planteamiento dice, ¿la reforma laboral contribuirá a mejorar la estabilidad social? ¿Permitirá garantizar la defensa real del trabajador? Repito, ¿la reforma laboral contribuirá a mejorar la estabilidad social? ¿Permitirá garantizar la defensa real del trabajador? Bueno, miren, de entrada, pues todo lo que es nuevo causa desestabilización, ¿no? Hasta que se empieza a conocer. Y bueno, hay puntos aquí que habla de contratar por horas, poner a prueba, de 3 meses a 6 si es técnico profesional, ¿no? Ese tipo de cosas obviamente pega en lo que es la estabilidad, ¿no? Pega en lo que es tener un empleo fijo. En cierto modo yo siento que sí va a menear, sí va a tener consecuencias, ¿no? Porque ya se introducen cosas que en un momento dado pues hace que el trabajador no tenga un trabajo seguro, ¿no? Para mí sí va a empezar movimientos, va a tener movimientos esto, ¿no? Bien, licenciado Hernández Girón, dice, uno de los fundamentos para la reforma laboral es la supuesta creación de empleos. Es el castigo con el bolsillo de los trabajadores mediante la suspensión de los salarios caídos desde la fecha de despido hasta la total solución del litigio al pago únicamente de un año pues con el interés en que se genere más empleos. Bueno, yo considero que son dos cosas totalmente diferentes. Hay que ver la naturaleza de los salarios caídos. Algunos lo consideran como un daño y perjuicio por el despido injustificado. Pero en una plática muy amena que tuvimos con mi maestro aquí, Martín Capistrán, él me convenció de algo importante. Es cierto, los salarios caídos no necesariamente tienen que ser una sanción al patrón por el resultado del juicio, sino él me explicaba, y creo que le doy la razón, porque además ahí me sacó su documentación,
es únicamente es tiempo suficiente para que un trabajador pueda conseguir un empleo. No, sí comparto esa opinión con él, efectivamente. No es tanto como el resarcir por el despido, ¿sí?, al trabajador. A ver, ¿de edad o de antigüedad en el servicio? Yo te pediría que viéramos si está afiliado al Seguro Social. Acuérdate que el Seguro Social prevé esa situación con los pagos de las pensiones de vejez, cesantía, la edad avanzada. Sí, de alguna manera creo que es otro tema, pero creo que iría por ahí. Bueno, de una u otra forma, un hilo se desprende de eso. Dice, ¿se obligaría al patrón a asegurar al trabajador desde el primer día de su contratación? ¿O seguiría como hasta hoy contratar al trabajador sin afiliarlo al Seguro Social? Sí, otro de los beneficios se contempla esto que se está reformando, y es el artículo 46, que establece que es ahora responsabilidad del patrón dar de alta al trabajador en las condiciones reales de contratación. Comentaba el señor Hernández Quirón muy acertadamente que muchas veces el patrón da de alta al trabajador con el salario mínimo y está cotizando inclusive en el Seguro Social con el salario mínimo, aunque está recibiendo un sueldo mayor. ¿Por qué? Porque la carga es muy onerosa, no solamente para el patrón, sino también al propio trabajador. Mientras más gana, más paga, más le descuentan del impuesto de la renta, las aportaciones a las cuotas patronales del Seguro Social y del Infonavit son elevadas, y es una práctica muy común. Bueno, la reforma establece que hay que darlo obligatoriamente de alta, y le da la potestad a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder hacer labores de inspección, y en esa labor de inspección, bueno, se encuentran a los trabajadores que no están dados de alta, la propia Secretaría informa al Seguro Social y el Seguro Social los registra obligatoriamente. Una pregunta directa. Perdón. A mí me gustaría agregarle algo a lo que dice el licenciado Capistrán. Mire, en la práctica es recomendable inclusive que al trabajador lo afilien al Seguro Social desde un día antes de que ingrese a laborar. Imagínense si no es común, pero si ustedes lo contratan hoy y entra a trabajar mañana, y en el trayecto de la casa al trabajo llega a sufrir un accidente, ya estaba contratado, el Seguro Social no se los va a reconocer, aunque haya 5 días por afiliar al Seguro Social. ¿Sí? Es una más de tipo administrativo para no cobrar una multa. Entonces lo recomendable es que lo afilien desde el día antes de que ingrese a laborar. Bueno, una directa dice, en concreto, ¿qué beneficio tiene el proceso a favor del trabajador? En concreto, ¿qué beneficio tiene el proceso a favor del trabajador, proceso laboral? En la reforma actual, en la ley actual, realmente tiene todos los beneficios, lo habíamos comentado, tiene la suplencia de la demanda, tiene a favor la carga de la prueba, que es del patrón, ¿sí? La presunción de, ¿sí?, es siempre a favor del trabajador. Sí, realmente en el procedimiento tiene todos el trabajador. Por eso los patrones deben de tener mucho orden en su documentación. A veces llegan y le preguntan a uno, oiga, ¿qué hago para no tener juicios laborales? ¿Qué hago? Híjole, pues difícil, porque imagínense qué comemos si hubiera alguna solución definitiva, ¿no? Que no hubiera juicios laborales, ¿sí? No, hay que tener orden nada más. Hay que llevar la documentación, ¿sí? Hay que llevar la documentación que tiene la obligación de llevar. Hay que leer el artículo que habla de los documentos de la carga de la prueba. Bien, previo a esto se hizo una compilación con relación a la iniciativa y exposición de motivos de la reforma, el dictamen legislativo de la Comisión de Trabajo, la integración de las comisiones legislativas, y una pregunta dice, ¿en qué medio puedo conocer las iniciativas de ley
y exposición de motivos sobre estas reformas para obtenerlas. Los que gusten, con todo gusto, anoten el siguiente correo. A vuelta de correo recibirán ustedes un archivo, un paquete de 7 archivos. Dice JC Ocampo 52 @gmail. Repito, jcocampo 52 @gmail. Y ya nada más le asistí al foro. Por favor, remítanme repito, jcocampo 52 @gmail. Ocampo, como Don Melchor, Ocampo 52 @gmail. Bien, todavía seguimos recibiendo preguntas. Dice, ¿cómo protege esta nueva ley al trabajador que labora para un grupo o consorcio y que cada año lo cambian de empresa para que no cause antigüedad y siempre lo tengan a prueba? Repito, ¿cómo protege esta nueva ley, que no es nueva ley, es reforma la ley, al trabajador que labora para un grupo o consorcio y que cada año lo cambian de empresa para que no cause antigüedad y siempre lo tengan a prueba? Esas son viejas prácticas que muchos patrones llevan a cabo en la vida común, y es algo que hay que reconocerlo, es normal. O sea, hay muchas empresas que lo hacen. Hoy el artículo 1006 de la reforma establece que esto, si se hace de manera repetida, constituye un delito y el patrón puede ir a la cárcel por llevar a cabo este tipo de actos. No obstante a eso, sigue habiendo no solamente la figura del patrón sustituto, sigue habiendo la responsabilidad solidaria y subsidiaria. Es decir, también se está cuidando, se está buscando que el trabajador tenga una relación laboral aún con personas morales distintas, porque la empresa o cambie de nombre o cambie etcétera. Es decir, sí está contemplado en la ley, que es un tema importante, pero lo relevante es que puede ser hasta un delito en el cual puede ir a la cárcel el patrón. Bien, otra pregunta. ¿En qué aspecto afecta la reforma a una de las prestaciones más importantes del trabajador, el derecho a la vivienda? ¿En qué aspecto afecta la reforma a una de las prestaciones más importantes del trabajador, que es el derecho a la vivienda? En nada, no tiene por qué afectar en nada la reforma. La relación laboral va a subsistir y va a tener sus prestaciones de ley y prestaciones de seguridad social. Inclusive, en las reformas se crea un capítulo de procedimientos que tienen que ver con todas las prestaciones de seguridad social. Entonces, inclusive era una de las opiniones que yo decía, que debía crearse tribunales de seguridad social, porque se estaban llenando las juntas federales de conciliación de esta clase de juicios y que estaban realmente desplazando a los juicios normales en materia laboral, los juicios ordinarios. No afectan nada. Bien, hay una pregunta muy interesante que nos hace constituir en poder constituyentes, casi como diputados. Con la información que ustedes tienen, ¿están a favor o en contra de la reforma laboral? ¿Por qué? Si pudieran votar, ¿en qué sentido lo harían? Eso sí nos pone en jaque esa pregunta. Pues los que desde Coparmex, nuestra visión empresarial, y como sindicato que también somos un sindicato de patrones, pese que pudiera manejarse, pudiera desprenderse del análisis de la reforma, que hay ciertas condiciones que le van a costar al empresario, y bajo esa circunstancia, en el entendido que puede ser una carga para el patrón, nosotros votaríamos por supuesto a favor. La estamos empujando mucho, consideramos que es una herramienta para avanzar, y la realidad es que o permanecemos como estamos hoy y seguimos lamentándonos de las cosas que pasan y seguimos comentando el que hace trampa, el que no paga, el que paga el salario mínimo, el que cambia de jefe, o de repente buscamos a través de esta reforma avanzar un poquito más. Creemos que queremos avanzar un poquito más.
Estamos convencidos que no es la panacea, estamos convencidos que no es lo que va a resolver la vida de los mexicanos, pero es algo que de avance, es algo que es importante. Por lo tanto, si avanzamos, aunque sea un poquito, esta reforma puede haber el próximo año otra, o puede haber en la siguiente sesión otra, o podemos ir mejorando todas las leyes que tenemos en este país con el objeto de adecuar la realidad a la ley y bueno, que todo esté previsto. Señor José, por el lado del trabajador. Miren, yo en lo que es la cuestión del colectivo, lo que es la transparencia, rendición de cuentas, eso no me quitaría el sueño. Verdaderamente, o sea, estoy de acuerdo en que todos debemos. En lo que sí pondría cuidado y creo que estaría en contra es que el trabajador nuevamente cargara con las consecuencias. No estoy de acuerdo ahí. Bueno, Una respuesta rápida. no, realmente necesitamos una reforma laboral, eso es definitivo. Tenemos 40 años con una ley federal del trabajo y 30 con una ley procesal, o sea, derechos cambiantes, ¿sí? O sea, hay que hacer una reforma. Bueno, ok, nada más para cerrar, dice, ¿qué harían con los trabajadores tramposos que andan de empresas a empresas para demandar y cobrar liquidaciones? Así es. Bueno, pues, señoras y señores, de aquí el doctor Isaac Wislicki ya nos mandó la seña que quiere poner la escoba detrás de la puerta. Entonces, pues, al nombre de los panelistas le damos las gracias por su asistencia, su participación, y tiene uso de la voz el doctor Isaac Wislicki. Gracias. Amigos, Juan Carlos, Luis Alberto, Joaquín, Benjamín, muchas gracias. Esta casa les agradece profundamente y se siente honrada por tener amigos como ustedes, y en lo personal también. Amigos todos que están aquí, quiero platicarles que todo lo que han vivido ustedes el día de hoy se va a volver a repetir el próximo sábado 27 a partir de las 11 de la mañana, y podrán ver el video completo en la dirección siguiente. Los que tienen interés y lo quieren anotar, es www.imagendelgolfo.com.mx. Repito, www.imagendelgolfo.com.mx. Sábado 27, mañana, a partir de las 11 de la mañana, pueden ustedes recrear este evento que estoy seguro que crea historia en Veracruz. Próximamente tendremos más eventos de este tipo en el periódico Imagen, el periódico de todos ustedes, y esperamos tenerlos presentes nuevamente. Otra cosa, los que tengan algún interés en tener una constancia de asistencia, favor de pasar con la señorita Sedecanes o con la señora Silvia, que está a la entrada, registrar su nombre o que palomen los nombres que ustedes nos dieron al llegar, y al cabo de 30 días se les dará su constancia de asistencia. Y por último, maestro, querido amigo Luis Alberto Martín Capistrán, nuestro agradecimiento por tu presencia.
Benjamín Gutiérrez, próximo maestro. Gracias. Doctor Joaquín Hernández Girón, muchísimas gracias. Juan Carlos Ocampo, abogado, mil gracias por su presencia. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí.